Padre amado, te damos muchas gracias por la bendición que nos das esta mañana de estar juntos para alabar tu nombre, Señor, de poder estudiar tu palabra en esta mañana y queremos suplicarte de tu ayuda, de tu asistencia, Señor, que nos bendigas, Señor, con claridad en nuestras mentes, Señor, que tú nos ayudes a entender acerca de esta libertad que tenemos, Señor, no solamente como cristianos, Señor, sino también nuestra libertad de conciencia, que tú eres el único dueño de esta conciencia, Señor, que somos llamados a defenderla para que no seamos esclavizados, Señor, por mandamientos o doctrinas humanas, Padre. Ayúdanos para que podamos entenderla y comprenderla, Padre, y para que sea de beneficio para tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, seguimos viendo este tema como estábamos hablando hace un momento en la oración, de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Ya estuvimos abordando acerca de qué nos ha libertado Cristo. Ya también dijimos no solamente de qué, sino para qué. Es lo que nuestro hermano nuestro hermano Víctor nos estuvo compartiendo el domingo pasado. Pero ahora vamos a entrar en el tema de la libertad de conciencia. Y antes de comenzar, voy a darle lectura a nuestro párrafo. Sería el párrafo número 2 y sobre ese vamos a empezar a tener nuestro estudio. Así que vamos a leerlo juntos. Dice así: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdad, la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Si ven ahí, mis amados hermanos, se responde o se asume la respuesta de la pregunta: ¿quién es el Señor de la conciencia? ¿Quién es el que o qué es lo que gobierna sobre las conciencias del pueblo de Dios? Eso es lo que estamos asumiendo en este estudio, puesto que nos está diciendo solamente el Señor, solamente nuestro Dios es el dueño, es el Señor de nuestras conciencias como creyentes. Porque si Cristo, mis amados hermanos, es aquel que nos ha dado esta libertad como cristianos, Él es el dueño de esa libertad y Él es el legislador, como en un momento más vamos a ver. Y no debemos entonces convertirnos nosotros en esclavos de mandamientos o de tradiciones humanas, como lo dice aquí en el estudio de este párrafo. ¿Por qué es necesario ver acerca de esta libertad de conciencia, hermanos? Porque se han propuesto diferentes señores de las conciencias a lo largo de la historia. Algunos han dicho que el Señor de la conciencia es la Iglesia Católica Romana y por lo tanto también cada una de sus tradiciones. Algunos es lo que han propuesto. Esta iglesia es el Señor de la conciencia de los hombres. Otros han dicho no, el dueño o el Señor de las conciencias es el Estado. Y otras personas pudieran afirmar el dueño
o el Señor de la conciencia es lo que dicta mi corazón. Nadie está por encima de mi propia conciencia, excepto los deseos o todas aquellas cosas que dicten mi corazón. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros como creyentes poder conocer quién verdaderamente es el Señor de nuestras conciencias. Y para esto podemos decir que Santiago 4:12 nos dice que el Señor, es decir, nuestro Dios, es el único dador de la ley. Y Gálatas 5:1 también nos está diciendo, estad firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Qué es lo que podemos concluir? Número 1, que Dios es el dador de la ley, no ningún hombre, sino solamente Dios es el dador, es el legislador de la ley. Y también Cristo es aquel que nos ha hecho libres. ¿Para qué? Unámoslo con el párrafo anterior, con lo que dijo nuestro hermano Víctor, para que podamos servirle a Dios, no para que podamos enseñorearnos y someter las conciencias de los hombres, otros hombres, sino que Dios es el dador, Dios es el libertador, el que nos da la libertad del pecado para poder servirle voluntariamente a Él, a Dios. Y por lo tanto, a Él nos debemos, hermanos, y debemos rendirle obediencia y sumisión de esta manera solamente a nuestro Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a defender esta libertad que Dios nos ha dado como creyentes en Cristo para poder seguirle sirviendo solamente a Él, para que ninguna otra cosa, para que ninguna otra persona se levante en el lugar de Dios y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Porque el único dueño y señor de las conciencias no es el Estado, no son otros hombres que tuercen la palabra de Dios, sino es nuestro Dios. Y para esto es necesario también hablar acerca del legalismo. Antes de poder definir lo que es el legalismo, podríamos decir lo que no es el legalismo. El legalismo, por ejemplo, no es buscar una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Eso no es legalismo. El legalismo no es promover el deber a cada creyente de la obediencia a Dios para que busquen la piedad. Eso tampoco es el legalismo. Pero entonces preguntémonos, ¿qué sí es el legalismo? ¿O cómo lo podemos nosotros conocer? Y el principal aspecto del legalismo es creer que yo soy justificado por medio de la ley. Es llegar a creer en mis pensamientos, en mi mentalidad de ser justo por medio de mis propias obras. Es creer que por medio de mis buenas obras puedo ganar la salvación de Dios o puedo ganar la aprobación del Señor. Es buscar la aceptación de Dios por medio de la obediencia a la ley en lugar de descansar en la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Miren, por ejemplo, cómo dicen algunos hermanos. Por ejemplo, R.C. Sproul nos comenta acerca del legalismo y nos dice: el legalismo es la creencia de que podemos ganar el favor de Dios o merecer su aceptación por medio de nuestra obediencia. J.I. Packer también nos comenta: el legalismo es una actitud que supone que nuestra relación con Dios depende de nuestro desempeño. ¿Sí lo ven, hermanos? Entonces es
no es malo buscar obedecer a Dios, pero sí es malo tener en nuestras mentes o en nuestros corazones que por medio de ellas podemos granjear la aprobación de Dios o podemos tener la salvación por medio de nuestra obediencia. Esa es la mentalidad legalista. Ahora bien, una manifestación de este legalismo por medio de esta mentalidad es cuando, por ejemplo, alguna autoridad eclesiástica o algún hermano no solamente pueden predicar acerca de una doctrina o acerca de sus propios mandamientos, acerca de sus propias convicciones o acerca de sus propias tradiciones, de tal manera que termina elevándola por encima de la ley moral de Dios o por encima del evangelio, para no solamente que esta persona, incluyendo los creyentes, hermanos, nosotros también podemos llegar a ser legalistas. Inclusive hay un hermano que comenta que si queremos ver a un legalista, solamente tenemos que mirarnos en el espejo. El legalismo no solamente tiene que ver con las personas ajenas a Dios que no son creyentes. El legalismo también tiene que ver con cada uno de nosotros, contigo y conmigo, en el momento en el que elevamos todas estas convicciones, todas estas doctrinas, ya sean buenas o malas, no solamente para que yo las haga, sino para poder imponerlas al pueblo de Dios. Hay algunas, por ejemplo, en Mateo 15, 5 al 9, hermanos, nos está hablando de mandamientos o tradiciones de hombres que Dios no ha mandado, pero que finalmente los fariseos habían elevado sus tradiciones y sus mandamientos de hombres y lo habían equiparado a la ley de Dios. Miren cómo dice Mateo 15 del 5 al 9. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, es decir, es corbán a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, hermanos, aquí vemos entonces este ejemplo donde ellos estaban elevando algunas tradiciones que Dios no había mandado, pero que ellos se los estaban demandando a los hombres y que de esa manera estaban invalidando la ley que Dios realmente había dado a su pueblo. Y debemos entonces, hermanos, ser sumamente cuidadosos de no imponer sobre las conciencias de nuestros hermanos doctrinas o convicciones a las que tú y yo hayamos llegado, y que si no llega a las mismas conclusiones, podamos acusarlo, podamos condenarlo, podamos tildarlo de falso hermano o inclusive de hereje. Hermanos, por ejemplo, nosotros creemos en el principio regulador en la adoración. Amén. Pero eso no nos da ningún derecho a condenar a nuestros hermanos o a otras iglesias que no se rigen bajo este principio, sino el normativo, que es el otro lado, donde nosotros no solamente no hacemos lo que Dios no prohíbe, sino no solamente hacemos lo que Dios demanda en la adoración.
Pero eso no nos da ningún derecho a ti y a mí a condenar a aquellas iglesias que confiesan otro tipo de principio, que se rigen bajo el principio normativo de la adoración. Sabemos que nosotros de este lado podemos ver el principio normativo y podemos decir que los van a llevar a tomar muchas malas decisiones, ciertamente. Que va a haber un libertinaje dentro de la adoración, sí, ese es el riesgo. Pero nosotros también, si lo elevamos este principio, por encima de la ley que Dios ha establecido, por encima del precioso mensaje del Evangelio, hermanos, lo vamos a convertir en legalismo. Lo vamos a usar de manera inapropiada, aun cuando sea correcto, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, piénsenlo de esta manera. Si yo creyera el principio regulador, pero no creyera en Cristo, de igual manera sería consumido por la ira de Dios, así como fueron consumidos Nadab y Abiú, independientemente si yo creo o no en el principio regulador de la iglesia. Porque no puedo elevar este principio por encima del mensaje del Evangelio, por el mensaje de gracia y de salvación. Por eso debe de existir amor y respeto entre nosotros como hermanos. Debe de haber tolerancia en aquellas doctrinas que no son esenciales o que son secundarias, perdón. Existe una famosa frase que dice: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todas las cosas, caridad, esto es, amor. Hermanos, no tratemos de imponer entonces nuestras convicciones sobre nuestros hermanos. Mis amados hermanos, una cosa es darle lugar a la polémica, al intercambio de las ideas, y haciéndolo de manera respetuosa, haciéndolo en amor en cuanto a las cosas no esenciales. Y otra muy diferente, tener discusiones sin sentido, sin escuchar a mi hermano y estar enseñoreándome de él. Y este tipo de discusiones, hermanos, no glorifican de ninguna manera al Señor. Esa sabiduría, mis amados hermanos, no es sabiduría celestial, es sabiduría terrenal y diabólica, como lo comenta Santiago en su carta. Hermanos, porque nos podemos estar peleando por muchas cosas que terminan siendo divisivas. Y en estas cosas, en las cosas no esenciales, en las cosas secundarias, siempre debe de existir libertad, para que mi hermano pueda analizarlo, meditarlo mediante las Escrituras, y que de esa manera, con toda libertad, pueda llegar a una convicción propia. Y por último, no solamente podemos elevar convicciones, doctrinas no esenciales, por ejemplo, hermanos, las cuales ya estuvimos viendo. También existe otro tipo de convicciones personales que como cristianos podemos llegar a estar convencidos de ellas. Por ejemplo, algún hermano puede estar convencido de no ver televisión, de no celebrar Navidad, de educar o de no educar a sus hijos en casa, de tomar o no alguna bebida con licor, de vacunar o de no vacunar a sus hijos, etc. Hay infinidad de cosas a las cuales tú y yo estamos llamados a ver toda la información y en base a toda esa información hacerlo o no para la gloria de Dios.
Y que si tenemos esa libertad y que si el Señor es el dueño de nuestras conciencias, de ninguna manera tú y yo podemos ponernos en un lugar que no nos pertenece para decirle a nuestro hermano que está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Hermano, si estás convencido de algo en base a las Escrituras y son cosas no esenciales, hazlo o no lo hagas para la gloria de Dios. Y si tu hermano hace algo diferente y no llega a la misma convicción que tú, glorifica también al Señor por causa de tu hermano, porque Él también lo está haciendo para la gloria de Dios. Podemos llegar a todas estas convicciones como creyentes con toda libertad, pero no debemos hacer uso de esta libertad para dominar la conciencia de nuestros hermanos, porque solamente nuestro Dios, que es el legislador de la ley y es aquel que nos ha dado esta libertad, es el dueño de nuestras conciencias. Amén, hermanos.